Bien, bueno, empiezo, pues no contándoles una anécdota, pero sí, bueno, contándoles sí que esa foto la tomé en Herrera, Tolima, que es probablemente el corregimiento, el centro poblado más lejano que tiene el Tolima, pues desde Ibagué, por lo menos, ¿no? Desde la óptica, pues de aquí del centro. Herrera es un corregimiento del municipio de Río Blanco y me gustaría mostrarles un mapa del Tolima para que vean dónde está ubicado Río Blanco y dónde está ubicado Herrera. Herrera se conecta con el Valle del Cauca, no hacia Guadalajara, Buga, sino hacia Florida, a través del páramo del Meridiano. El páramo hace parte del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, conecta con el departamento del Huila y con el departamento del Cauca, ¿no? Ese cono sur del Tolima que está dividido entre Planadas, una buena parte, y Río Blanco, la otra. En Herrera, de hecho, más allá de Herrera, en esa loma donde me subí, encontré eso, ese container que contiene la televisión y que la llevaron hacía mucho tiempo para que hubiera señal y la gente pudiera tener televisión. Y cuando estuve allá haciendo un camello del observatorio de Pasto con el CERE, no recuerdo el año pasado, no sé cuándo fue la última vez que fui a Herrera, pensé en esta clase y pensé en un texto de un autor, no sé si norteamericano, Benedict Anderson, que escribe un trabajo sobre, digamos, el sentimiento de lo nacional, como la construcción de lo nacional, y de la importancia de la prensa y del lenguaje, ¿no? Para sentirse propio de un proyecto de nación. Es decir, un poco lo que él construye y que fue muy importante para las ciencias sociales y para la filosofía política en su momento, es una mirada sobre, eh, a propósito de una pregunta sobre qué hace que la gente sienta que pertenece a un país. Es decir, qué es lo que hace que uno se defina norteamericano o americano, como dicen ellos, eh, senegalés o marroquí o español o italiano. Eh, ¿Qué es lo que hace que la gente sienta que hace parte de una comunidad? ¿Sí? Entonces lo que Anderson, un poco en contra de otras teorías que habían presupuesto que el escudo, la bandera, el himno, ¿no? El ejército, eran, digamos, la prerrogativa, digamos, de la formación de ese sentimiento de lo nacional. Lo que dice Anderson es que la prensa, el periódico y el lenguaje van a jugar un papel muy importante, ¿sí? Incluso conectando en ese sentimiento de lo nacional a gente que no se conoce y que nunca se va a conocer, ¿sí? Entonces figúrense ustedes el caso de Colombia, ¿cierto? Gente como ustedes en el centro del país, en el área andina del país, que se siente tan colombiana como alguien que está probablemente en la costa Caribe o en el Chocó. eh, y si le preguntamos a Natalie, que espero que ya esté en esta clase porque tenía permiso hasta las 9 nada más, qué es lo que hace que ella se sienta o cómo se define ella como colombiana sin conocerla, sin nunca haberla antes visto, probablemente haya cosas, rasgos de la nacionalidad que no se encuentren, ¿no? Sobre todo cuando uno está en el país. Entonces, este aparato, porque llega a Herrera, aunque no había carreteras, aunque no había un montón de servicios públicos, ¿cierto? Del Estado, no había Estado. De hecho, allá mandaba la guerrilla de las FARC hasta hace muy poco. Pero había televisión, había señal de televisión pública. Y el objetivo es un poco tratar de homogenizar, ¿no? Tratar de acercar, tratar de que la gente consumiera un producto, ¿cierto? Que se hacía en Bogotá y que tenía mucho que ver con un relato, ¿no? De lo que es ser colombiano, ¿no? Sábados Felices, Pacheco, el show de Jimmy y un montón de cosas que eran muy de acá, que imitaban probablemente programas de otras partes, como Cantinflas. Le estoy hablando en chino, sobre todo a Jennifer que tiene 16 años, y a los que tienen 18, 19. Ustedes no saben quién es Pacheco, no saben qué es Sábados Felices, no saben qué fue el show de Jimmy, ustedes no saben quién es Cantinflas, pero indaguen. Cuando yo estaba en primer semestre lo que hacía era anotar
y luego buscar en internet, porque yo era bastante ignorante también de muchas cosas, ¿no? Es decir, de expresiones, de novelas, de autores, de obras, ¿no? Yo les estoy hablando aquí de televisión, de industria cultural, una cosa a la que ustedes debieran tener conocimiento. Estoy hablando de los primeros programas de televisión que tuvo Colombia, Don Chinche exactamente, y esto llegaba allá, se hacía en Bogotá, pero llegaba allá, llegaba a todas las partes del país. Y me pareció interesante cómo el Estado colombiano tenía como proyecto llegar a zonas muy alejadas. Y la única forma como lo podía hacer era a través de las antenas, ¿cierto? Y a través de la televisión. Y así, alguien que estaba en Bogotá, que nunca se iba a conocer con alguien que estaba en Herrera, ¿cierto? Podían ver los mismos, el mismo consumo, podían tener la misma práctica de consumo cultural, ¿cierto? Podían ver los mismos programas, ver las mismas novelas, enamorarse, ¿cierto? Con las mismas canciones, los mismos programas, los mismos libretos, sentirse colombianos y colombianas, pero nunca, a pesar de que nunca se iban a ver. ¿Sí? Eso, no vamos a leer a Anderson, no creo, ni siquiera sé a propósito dónde está ese libro, pero se llama, ya les voy a decir cómo se llama el libro se llama Comunidades Imaginadas. Es un clásico y si tienen tiempo, léanse un poquito una reseña sobre el libro de Anderson, Comunidades Imaginadas se llama. Bien, como les dije, este curso, como toda historia, pues parcial, no se trata de una historia de Colombia en mayúsculas, sino de una historia situada, orientada a formar el criterio político de los y las estudiantes del primer semestre del programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Tolima. Tampoco se trata de una historia cronológica ni lineal, sino del estudio de temas gruesos que se pueden leer en clave de una historia política de la Colombia contemporánea. Ese primer párrafo ya, pan. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué significa que no vamos a hacer una lectura cronológica ni lineal? Que no vamos a empezar en el siglo XIX y terminar en el siglo XXI. O que no vamos a empezar en el siglo XVIII, XVII o XVI y terminar en el siglo XXI. No. Vamos a empezar, por ejemplo, lo primero que vamos a leer tiene que ver con el 19, con la formación del Estado, pero tiene vetas de análisis contemporáneo, ¿sí? Más actuales, más nuevas, ¿cierto? Luego podemos volver al siglo XIX, luego irnos aquí a temas actuales del siglo XX, las protestas, las vainas, luego volver a los años 60 del siglo XX, es decir, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Qué me interesa? La mirada sobre problemas, ¿cierto? Sin embargo, va a haber siempre algunas lecturas de contexto. Y les voy a dejar clases asincrónicas mías de otros semestres. Yo creo que yo debería grabar esto. Denme un segundo que voy a empezar a grabar. Bien, entonces, sobre la propuesta de guía de curso, como les había mencionado, este es un curso, digamos, es un curso que hace una lectura muy parcial de la historia de Colombia, no se trata pues de historia de Colombia en mayúsculas, es una historia situada, que a lo que está orientada es a formar el criterio político de los y las estudiantes del primer semestre de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Tolima, que no es una historia cronológica ni lineal, significa que no vamos a hacer una lectura teleológica, es decir, empezando en el siglo XIX y terminando en el XXI, sino que vamos a saltar, digamos, en esa línea cronológica, de acuerdo a los temas sobre los cuales vamos a indagar. Eso es lo primero que me parece importante mencionar. La estructura temática del curso es la siguiente, ¿sí? En principio, partimos de hacernos preguntas, como tiene que ser, y estas preguntas tienen que ver con las trayectorias, los contextos y las particularidades de la formación del Estado en Colombia, y por supuesto la pregunta por el proyecto de nación y por la colombianidad. La colombianidad. ¿Qué es ser colombiano, colombiana? ¿Sí? ¿Quiénes han forjado, quiénes han construido ese proyecto? ¿Qué está incluido en esa colombianidad que está por fuera? ¿Cierto? Y un poco ver cómo el hecho de generar un relato, ¿cierto? Generar un sentimiento común, a veces, ¿cierto? Probablemente deliberadamente,
compromete, ¿cierto?, la exclusión de otros. Es decir, si yo quiero formar un grupo de un nosotros y quiero definir unos rasgos que nos unen, necesariamente la definición de rasgos comunes significa la exclusión de otros rasgos, ¿no?, de los que no son de acá. Acá nos sentamos, acá nos reunimos los que hablamos de esta manera, los que nos vemos de esta manera, los que somos, pertenecemos a cierta clase social, ¿no? Aquí por fuera otros y otras, por supuesto. El segundo bloque temático tiene que ver con la democracia, cómo se caracteriza la democracia colombiana, qué efectos tiene el clientelismo para la consolidación de las instituciones, qué dicen los niveles de represión de los movimientos sociales sobre la consolidación democrática. Bueno, en el primer caso vamos a ver algunas características de la formación del Estado en Europa y su recepción en América Latina y Colombia, el recurso a la violencia y la formación del Estado, Estado, territorio y soberanía, la violencia de la construcción del Estado y las trayectorias de la nación. Luego vamos a ver que clientelismo electoral y poder político, captura y reconfiguración cooptada del Estado, democracia y autoritarismo subnacionales, represión y terrorismo de Estado, democracia y movimientos sociales, apertura democrática y descentralización. Más adelante, la pregunta de quién es la tierra en Colombia, qué influencia tiene la distribución de la propiedad de la tierra sobre la pobreza y la desigualdad rural, qué efectos tiene esto sobre la violencia, varios temas, la tendencia de la tierra y luchas sociales tenencia de la tierra y luchas sociales en Colombia, desplazamiento y despojo de tierras en Colombia, de la reforma agraria de las políticas de desarrollo rural, y debiera decir al acuerdo de paz. Ya lo voy a escribir, que este curso se va rehaciendo. Bien, ¿por qué somos el mayor productor de coca del mundo? ¿Qué influencia ha tenido el narcotráfico sobre la vida social, política y económica del país? ¿Tiene solución el problema de las drogas o no? Vamos a ver trayectorias del narcotráfico en Colombia, narcotráfico y conflicto armado, y algunos de narcocultura. Bien, ¿qué factores explican la persistencia de la violencia política en Colombia? ¿Qué elementos han dificultado la transición de la guerra a la paz? Vamos a ver este concepto de factores de persistencia de la violencia y finalmente procesos de paz. Bien, este curso articula lecturas y representaciones de la historia política de Colombia que circulan a través de distintos soportes, tales como el cine, la literatura, estos dos últimos en formatos de ficción y documental, y la producción de conocimiento en ciencias sociales. Por supuesto también hace uso de herramientas digitales tales como mapas, líneas de tiempo, podcast, entre otras que se pueden aportar al proceso de aprendizaje. Vamos a ver películas, varias películas de cine colombiano, por supuesto. Pues yo tengo un poco el plus de que hice mi trabajo de grado, mi tesis de pregrado sobre cine colombiano, así que conozco pues bien, relativamente bien el corpus de producción cinematográfica de ficción en Colombia, por lo menos hasta los años 90, desde 1920 que empezó, digamos, la producción de cine. Así que vamos a ver varias pelis, algunos documentales. Yo no conozco mucho la producción documental, conozco más la producción de ficción. Quiero que vean, que escuchen algunos podcasts también, porque la idea es que el trabajo final sea eso, un podcast. Es lo que hemos venido haciendo los últimos años, desde el 2019. Podríamos cambiarla probablemente por un formato audiovisual, pero ya lo conversaremos. Bien, este curso recoge los avances, las reflexiones y los hallazgos de distintos proyectos de investigación que hacemos en el CERE, en el Observatorio de Paz y Derechos Humanos, y en el Semillero, que yo coordino. Y bueno, algunas de estas cosas van a aterrizar en el Tolima, de acuerdo pues con la última comunicación de la Vicerrectoría Académica, y por el COVID las clases van a seguir siendo virtuales por lo menos hasta diciembre, porque este semestre se parte, empezamos hoy, termina como el 20 de diciembre. A propósito, tengo que decirles algo sobre diciembre, y en enero volvemos, 18 de enero. Así que por ahora vamos virtual. Ya veremos más adelante qué va a pasar. Bien, sobre la evaluación, bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, señor. Ninguno. Bien, entonces continuamos. La metodología de clase combina la cátedra activa, es decir, las clases magistrales, los seminarios y los talleres.
Los seminarios parten de la discusión crítica de varios textos asignados para su presentación. Se espera que las y los estudiantes comprendan y expongan no solo la tesis planteada en cada texto, sino también el contexto, los actores y los principales debates en torno a los temas abordados en cada texto. Los y las estudiantes deberán elegir 2 lecturas sobre las que quieren priorizar y escribir una reseña que compartan en la sesión. Para cada presentación se asignará a otros 2 estudiantes. La elaboración de un párrafo de redacción y 2 preguntas a partir de la lectura y la reseña correspondiente. Adicionalmente, bueno, eso quedó cortado. Adicionalmente, y ya que estoy acá lo voy a arreglar. Adicionalmente, en algunas clases realizaremos talleres en los que identificaremos debates, problemáticas metodológicas y perspectivas en torno a problemáticas transicionales concretas a través de ejercicios prácticos y colectivos. El curso exigirá un trabajo constante por parte de los y las estudiantes, quienes deberán realizar un trabajo previo de preparación de los temas y materiales asignados para cada clase. El diseño interdisciplinario de la clase busca articular espacios de discusión y análisis que permitan su apropiación por los estudiantes, así como la retroalimentación mutua. Bueno, vamos a trabajar textos historiográficos. O sea, ¿qué significa que hablemos del diseño interdisciplinario? Que ustedes van a leer textos antropológicos, textos históricos, textos políticos, van a leer prensa y van a ver películas. Es decir, van a ver un montón, por eso decía, representaciones de la historia de Colombia en las ciencias sociales, en la producción cinematográfica y artística colombiana. Entonces va a haber, digamos, una combinación ahí bien interesante. El trabajo de cada estudiante será evaluado con base en las siguientes actividades. Esquemas conceptuales. Presentación, exposición y discusión de textos asignados. Actividades y talleres y finalmente un trabajo final. ¿Qué son esquemas conceptuales? Como su nombre lo indica, un esquema conceptual es la identificación, es una representación gráfica de una lectura o de 3 lecturas, ¿sí? O de 2 lecturas, dependiendo de lo que quede para el curso, en la que ustedes van a ser capaces de analíticamente identificar los conceptos, fuerza, clave de cada lectura. Entonces, yo les doy unas instrucciones, por supuesto, y les doy ejemplos sobre cómo se hace un esquema conceptual de acuerdo a una lectura. Por ejemplo, para la próxima clase que tengamos 2 lecturas, pues el esquema conceptual vamos a tallerearlo en la clase, ¿vale? No lo vamos a calificar de una vez, sino que lo vamos a aprender a hacer ahí. Pero cada clase, cada estudiante entrega un esquema conceptual. ¿Listo? Todas las clases de todas las semanas del semestre. Clases para las clases sincrónicas. Eso es una cosa que ahora conversamos. Pero el esquema conceptual, y ahí está proyectado y esta cosa se las va a enviar por correo, está guía, es decir, eso ustedes van a tener control de eso. De cualquier manera, los 15 esquemas conceptuales o 14 del semestre valen el 25% de la nota. Bien. La siguiente actividad tiene que ver con presentación, exposición y discusión de textos, ¿no? Entonces, yo les voy a asignar algunos textos, no para que hagan la clase, eso lo hago yo, sino para que hagan una reseña y una reacción de ese texto. Por ejemplo, para la próxima clase el lunes, yo dejo generalmente 2 o 3 lecturas por clase, no solamente una, 2 o 3. Entonces, para la próxima clase, todo el mundo entrega un esquema conceptual de las 3 lecturas, que mezcla las 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lecturas sobre módulos, ¿no? Entonces, sobre sesiones enteras. Entonces, si vamos a empezar a hablar de formación de Estado, vamos a trabajar 2 lecturas y el esquema se llama así, formación de Estado. Entonces, a partir de la lectura de tal, el esquema, el concepto central es Estado, ¿cierto? Y probablemente una flechita hacia arriba tenga que ver con violencia, otra flechita tenga que ver con, qué sé yo, poder indirecto, ¿cierto? Y otra cosa tenga que ver con delegación de poder y otra cosa tenga que ver con, en fin, es decir, a criterio de cada quien.
Entonces, cada estudiante entrega un esquema conceptual, pero adicionalmente, un estudiante escogido al azar, ¿cierto? Presenta su reseña. Escoger al azar, no. Ustedes mismos, voy a ponerla más fácil, ustedes mismos se van a ubicar por sesiones. Entonces el estudiante que se tira al agua empieza el lunes de una. Dice, no, yo voy con esta reseña y la hace. ¿Sí? Lo que probablemente escoja al azar o más bien también al frente del que se ponga el nombre en la reseña hace la redacción. Entonces, ahí está escrito arriba que es una reseña. Es muy fácil, es identificar como las ideas fuerza, la tesis del texto, qué es lo que el autor quiere defender, ¿cierto? ¿Qué argumentos usa? ¿Mm? Y al final dejar como dos comentarios personales sobre, bueno, la clase debiéramos discutir estas cosas por acá, por acá, por acá. Y una reacción, como su nombre indica, es una reacción, no una reseña. Es una reacción a la reseña del compañero que acaba de presentar, ¿cierto? La reseña del texto. Entonces yo puedo decir, no, pues a mí me parece que Fernando, estas cosas que dijo sobre el trabajo de, no sé, Fernán González, creo que le faltó, creo que estuvo muy bien esto que dijo, sin embargo, creo que el concepto de presencia diferencial del Estado puede tener más que ver con esto, es decir, y al final deja preguntas para poder discutir en clase. Entonces la reseña vale 10%, la reacción vale 5%, son 15%, ¿verdad? Ahí dice, cada estudiante tendrá a su cargo la presentación y análisis a través de una exposición y la entrega el día anterior de la reseña del material de lectura. Asimismo, de acuerdo con la asignación, los estudiantes deberán realizar un párrafo de redacción y una pregunta para exponer y entregar el día de la clase. Cada presentación y su correspondiente reseña tendrá valor de 10%. Cada párrafo de redacción y pregunta del 5%. Así los estudiantes elaborarán al menos una reseña y un párrafo de redacción. La reseña se entrega un día antes, es decir, el domingo. Y la redacción el mismo día de la clase hasta el mediodía, es decir, el lunes. Domingo reseña, lunes mediodía redacción. Bien, actividades y talleres, estos son los trabajos en grupo. Para eso entonces quiero que se reúnan, que se organicen, que ya sepan quién es quién y que camellen. Hacemos generalmente 3 talleres. Puede ser hasta 4. Un taller sobre formación de Estado, un taller sobre formación de nación, un taller sobre democracia, ¿cierto? Probablemente un taller sobre narcotráfico, 4 talleres para un 40% de la nota. Esa es la nota más alta porque es el proceso y ustedes verán si llevan a sus compañeros en coche, camellan todos, ¿no? Es decir, yo probablemente en esto es en donde soy más estricto, ¿sí? Es decir, en la calificación. Yo puedo ser relativamente generoso con reseñas y reacciones, generoso con esquemas conceptuales, pero en este trabajo en grupo soy bastante estricto, porque imagínense ustedes 4 cabezas que han estado en clase, que han leído lecturas y respondiéndome un párrafo o respondiéndome cualquier cosa, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? Los estudiantes opinan un montón y yo no. Muy bien la opinión, pero al final. Pero por ahora, suficiencia en la lectura de los textos para responder en lo concreto lo que estoy preguntando. Entonces, en eso voy muy duro en ese 40% de trabajos en grupo. Y al final, y el taller es un taller, es como un parcial, pero yo le llamo taller, ¿no? 7 preguntas, 5 preguntas, ¿no? Con memes, con imágenes, con ejemplos de noticias nuevas, de cosas, tal. Por ahí va el tema. Y al final trabajo el 20%. Mm, el trabajo final es un podcast, pero podríamos cambiarlo por un audiovisual, porque veo que varias personas están como por ahí. Bien, y ese vale 20%. Quisiera hacerse algún comentario, alguna pregunta sobre este asunto. ¿Ninguna? Profe, una pregunta.
en el caso de la reseña, pues sabemos que la reacción es de un párrafo, pero la reseña tiene una extensión mínima. Sí, la reseña yo creería que 2 cuartillas, por ahí, máximo, máximo, unas 2 cuartillitas. Y yo les envío instrucciones de todo, Cristian. Les envío instrucciones de reseñas y les mando ejemplos de reseñas. O sea, no, o sea, y esto no es que hay tan chévere el profe, no, es que estamos hablando de su calificación. Pues si yo les mando instrucciones es porque hay un criterio para calificar, ¿sí? Y ustedes deben tener en cuenta esos criterios. Ni yo puedo calificar como se me dé la gana, ni ustedes pueden hacer trabajos de cualquier manera. Los trabajos se hacen siguiendo las instrucciones y las calificaciones se realizan siguiendo las instrucciones. Las instrucciones son un acuerdo, o sea, hay que leerlas y hay que tenerlas muy en cuenta. Bien, ¿alguna otra Eh, pregunta? sí, sí, profe, otra pregunta. Samuel. Acerca de los esquemas, ¿cada esquema va a tener una nota o Claro, serán puntos? cada ¿O esquema cómo es tiene una lo? nota y el acumulado de esas notas da el 25% de la nota final. Ok, vale, gracias. ¿Ok? Quiero decirles algo que les voy a decir muchas veces. Las cajitas, o sea, el esquema conceptual se compone de conceptos, no de líneas, no de 5 palabras, como formación del Estado colombiano, no, conceptos. Presencia diferencial del Estado es un concepto de una de las lecturas que vamos a leer. Pero, por ejemplo, no sé, 1810 independencia de Colombia, no, eso no es un concepto, no, pues es una palabra, generalmente, con excepción de alguno como presencia diferencial del Estado, tiene 3. Pero generalmente el concepto es Estado, violencia, ¿sí? Independencia, paz, es decir, eso es un concepto. Entonces, el esquema conceptual es un esquema, ¿cierto?, de la estructura de un documento a partir de esos conceptos. Es identificar la estructura conceptual, el marco teórico de ese documento. ¿Mm? Clientelismo, captura, corrupción. Sí, eso. Bien. Continúo entonces. Los contenidos, pues ya los he mencionado bastante: formación de Estado, nación, democracia, narcotráfico, eh, violencia de conflicto armado, y el tema de la tierra si nos alcanza la gasolina. Bien, y acá están algunas de las lecturas y las películas. Eh, entonces está el módulo 1, Guerras y Constituciones, la Fundación, Formación del Estado Nacional, algunas lecturas obligatorias, otras lecturas que son sugeridas, no son obligatorias. Eh, Luego en el módulo 2, lo nacional o el problema de la colombianidad, lecturas obligatorias, película, como ven acá también película. Democracia a la colombiana, clientelismo, captura y corrupción, luego democracia a la colombiana, autoritarismo, represión y movilización, luego el poder del narcotráfico, sociedad política y conflicto armado, factores de persistencia de la violencia, la paz y la construcción del Estado, el Estado siempre llega tarde, en fin. Bien, ese es este curso. Es un curso corto, mmm, y en el que casi todos los temas tienen relación, así que termina siendo un poco monotemático, un poco reiterativo, pero está muy bien para que a uno le queden cosas bien, bien fijas. Una cosa que me hizo sentir muy contento de este curso el semestre pasado es que el debate presidencial actual, además, o sea, mientras estamos en este curso, estamos en campaña presidencial. Me parece buenísimo porque el debate presidencial, por ejemplo, sobre el tema de drogas, gira en torno, o sea, este tema está conectado con ese debate, ¿sí? La reforma policial, por ejemplo, que fue el debate de hoy. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de democracia, represión y movilización. ¿Sí? El debate presidencial sobre drogas lo vamos a ver cuando estamos hablando de formación de Estado y cuando estamos hablando de narcotráfico. Y eso me parece chévere. El año pasado en las jornadas de derecho invitamos a un profe muy teso del Rosario, a Javier, que a propósito yo creo que les voy a enviar ese link.
Y el tipo, o sea, total. Sí, es decir, eso me gusta mucho porque estamos dialogando con las cosas que están pasando y con lo que se está discutiendo. Y eso es importante. Reitero, eso es importante porque ustedes como jóvenes, como estudiantes, ciudadanos, ciudadanas, pues tienen criterio para opinar sobre estos asuntos. Así que este es la guía del curso. Se los voy a enviar al correo electrónico. Les pido que por favor, yo creería que no sé quién quiera en adelante asumir el rol de representación de curso para ya no estar en el grupo de WhatsApp de ustedes. Y lo haré a partir de esa persona. ¿Quién quiere asumir el rol de representación de curso? Bueno, no todo el mundo al tiempo, por favor. Profe, si quiere, pues yo lo asumo. Listo. Gracias, Juan. Bien. Entonces, Juan, le voy a pasar la guía, o sea, mejor dicho, su merced, hágame un favor y me recoge los correos electrónicos que usen. Me envía esos correos. Mi correo es este. Entonces, me van a enviar dos cosas a través de Juan Pablo. Primero que me deben enviar es bueno, solamente envíenme esto. Se los dejo por escrito. Bien, entonces me envían por favor los grupos y en los grupos me envían nombre, Profe. ¿sí? Y correo electrónico, señora. ¿Está claro eso? Natalie, dale, cuéntamelo todo. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Profe, es que no le entendí bien lo que hay que enviar porque se me puso intermitente los datos. ¿Cuáles Me datos? cayó por un momento cuando empezaron a Ah, no, hablar. no, no. Me Pues envían a los datos través del de... celular, los datos del celular se me pusieron intermitentes, entonces me fallaba la Allá. señal. Que van a organizarse en grupos. ¿Perdón? Que van a organizarse en grupos. ¿Sí? Van a organizarse en grupos y que esos nombres de los grupos, esas personas, me envían el nombre y el correo electrónico. Y que porfa Juan Pablo, que va a ser el representante del curso, la persona con la que yo voy a estar interactuando, me envía eso al correo en un documento en Word, ¿cierto? Con los correos y los nombres, y yo ya voy a saber de qué grupo es cada quien, ¿vale? Y voy a tener la lista de correos, los voy a agregar en un Classroom y voy a enviarles esta guía por correo electrónico y les voy a enviar las instrucciones y les voy a enviar el documento para que se asignen las lecturas que van a hacer, de las cuales van a hacer presentación, reseña y redacción, perdón. ¿Vale? La próxima semana ensayamos todas esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Entonces, Juan, le encargo esa información y por correo electrónico conversamos, ¿vale? Bueno, señor. Muchas gracias.
A todos y a todas, muy buena noche, descansen. Muchas gracias por su atención y su buena disposición. Así que nos vemos el lunes. Eh, yo quisiera que la clase de mañana, quiero que la hagamos asincrónica. Sí, es decir, la clase de mañana, o sea, ustedes van eventualmente a hacer sus reseñas y reacción de manera asincrónica. Se van a grabar y las van a dejar en Classroom. Entonces quiero que eso sea un acuerdo, es decir, eso está escrito en la guía del curso, pero quiero que ustedes tengan claro eso, pero que además estén de acuerdo, lo acepten, ¿sí? Yo les voy a dejar algunas películas, les voy a dejar algunos podcasts, les voy a dejar, ustedes van a hacer reseñas, van a hacer reacciones, voy a enviar clases asincrónicas mías grabadas sobre ciertos temas que me parece importante que vean, que refuercen. Y esa es la manera como vamos un poco a abordar esa clase. Entonces, son 4 horas semanales, 2 horas de clase sincrónica los lunes de 8 a 10 de la noche, ¿cierto? Y la clase de martes de 6 a 8 la vamos a hacer de manera asincrónica, ya sea porque yo grabe una clase y la deje y ustedes la puedan ver cualquier día, ya sea porque envíe una clase pregrabada que ya ha sido hecha, ya sea porque les deje una película o ya sea porque deje otros materiales, ¿cierto? O finalmente que ustedes hagan en el espacio de la clase asincrónica sus reseñas y reacciones, porque a veces yo me voy largo y no doy espacio. Entonces, usted, por ejemplo, o hacemos un taller en una clase asincrónica igualmente, una actividad, entonces yo les dejo eso para la clase y lo deben presentar, ese taller. Entonces, todo eso que acabo de mencionar se hace en esas 2 horitas de los martes, de clase de 6 a 8 de la noche. ¿Están de acuerdo? Por favor, pueden escribirlo si no lo quieren decir, porque esta timidez de este curso me parece pavorosa. Por favor, escríbanlo en el chat, si están de acuerdo. Fernando, hágale. De acuerdo. Listo. De acuerdo. Ok. Por favor, en el chat todo el mundo escríbanlo. Fernando, haga la pregunta de una. Fernando, pensé que iba a preguntar algo, ¿no? ¿No? Ah, listo, listo, perfecto. Bien, faltan más. ¿Que alguien no está de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, manifiéstenlo de una. Si están de acuerdo, les pido que por favor lo dejen en el chat y tenemos un acuerdo de clase. Estas cosas con Juan Pablo las organizamos, tenemos nuestro acuerdo pedagógico. La firma de la asistencia se las envío en un link para que por favor escriban cada clase, su asistencia, su cosa. Juan Pablo le voy a pedir que me apoye por favor en eso. Esto, vamos a hacer entonces firma de asistencia, llamado a lista, una cosa así ultra escuelera. No lo hago mucho, pero ya por experiencia me di cuenta que hay que hacerlo, es importante hacerlo, así que lo vamos a estar haciendo. Juan Pablo le va a pedir que por favor me colabore con eso. Y vamos a tener entonces el registro de clases, siempre, ¿cierto? El link, siempre la firma y toda la cosa. Y nada, como les acabo de mencionar, por favor, quédense con esta idea de esta clase. No es una historia de Colombia en mayúscula, no es una historia cronológica, no vamos a empezar con Bolívar y terminar con Uribe, con Santos y Duque, no. Tampoco es una historia por arriba de las instituciones, es una historia que se ve desde muchos niveles, desde muchas capas. Por supuesto vamos a hablar de presidentes, pero también vamos a hablar de movimientos sociales, ¿cierto? Vamos a ver temas gruesos, generalmente temas políticos y temas sociales también. Ustedes van a tener una participación muy activa, ¿sí? Con trabajos, ¿sí? Con lecturas. Yo voy a tener una participación activa desde el punto de vista de, digamos, la cátedra magistral. Voy a hablar mucho, voy a presentar mucho, pero ustedes también van a tener oportunidad, por supuesto, de plantear sus puntos de vista. Van a hacer trabajos individuales, van a hacer trabajos en grupo y van a tener que estar pilas, ¿sí? Con 2 asuntos. Primero, que sus reseñas se envían el domingo. Cuando tengan una reseña, por favor, escríbanlo. Pongan un recordatorio en el celular. Tengo reseña el lunes, significa que el domingo la entrego. Tengo reacción el lunes, significa que hasta el mediodía la subo.
Si no está ahí, ya no la presentaron, ya no fue. ¿Sí? Me pasó algo, se me fueron los datos, se fue el internet, se me enfermó el perro, ojalá nunca un familiar, un ser querido. Entonces, excusa válida. Excusa, es decir, una justificación, ¿sí? Aceptable, pues, para la universidad. Bien. Esquemas conceptuales siempre, de todas las clases, de todas las lecturas. Todos los lunes hay que entregar un esquema conceptual. Podría darles el chance de que lo entreguen el martes, pero no está bien porque el lunes vamos a hablar de la lectura, no tiene sentido que el esquema lo hagan el martes. Entonces, si alguno o alguna de ustedes de repente tiene la reseña, tienen que hacer dos cosas, reseña el domingo y esquema conceptual el lunes, para que tengan en cuenta eso. Eso no va a ser todas las semanas, va a ser una en el semestre porque tienen los dos trabajos, ¿vale? Los talleres los dejo, por ejemplo, para 3 días. Lo dejo, por ejemplo, el lunes para que lo resuelvan el martes y me lo entreguen a más tardar el miércoles o el jueves. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esas cosas, porfa, sean muy juiciosas, disciplinadas con las anotaciones, tomen notas, sepan qué día se entrega, ¿sí? Y por supuesto escojan bien su equipo de trabajo. Así que nada, les agradezco mucho de nuevo por su atención y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Que tengan buena Chao, noche. descansen. Hasta luego, que estén bien. Hasta Hasta luego, feliz luego. noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Chao. profesor. Buenas noches, que estén muy bien.